en 24 horas. 7:30, vamos a conversar con el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Señor canciller, gracias por acompañarnos, buen día. Quiero empezar por un tema que tiene que ver con la política interna, pero que impacta en el tema internacional. 1.600 puntos de riesgo país es un indicativo de cómo nos están viendo desde afuera, con preocupación. Así nos están viendo por lo que está ocurriendo acá adentro. Gracias, Milton. Muy buenos días a todos los que nos miran. Lamentablemente es así, el riesgo país es finalmente un símbolo de cómo los analistas económicos miran los riesgos, sobre todo políticos, del país. Hay que recordar que cuando ganó el presidente Lasso tuvimos una rebaja al día siguiente, ya el lunes 12 de abril del 2021, de cientos de puntos. Llegamos a estar en cerca de 800 puntos. Y luego, durante un año de gobierno, desde el 24 de mayo, el buen trabajo no solamente en la vacunación, sino en poner en orden algunas cuentas fiscales, los mensajes de seguridad, de estabilidad, llevaron a una baja paulatina en la que se llegaba a alrededor, si mal no recuerdo, de 650, 670 puntos. Vino junio y en 48 horas después de que iniciaron las manifestaciones por parte de ciertos dirigentes políticos indígenas, el riesgo país recuperó 1.000 puntos. Lamentablemente, cuando no trabajamos en pos del país, no se analiza las consecuencias que esto tiene. Estas son consecuencias que finalmente afectan a los bolsillos de todos los ecuatorianos, las tasas de interés, la poca probabilidad de que llegue nueva inversión. Sin embargo, seguimos trabajando en ese frente. Uno de los temas que muchas veces los ecuatorianos no vemos es que casa afuera el Ecuador muestra aún mucha estabilidad, sobre todo por el manejo económico. Ecuador, y lo mencionábamos el mes anterior en este mismo set después del foro de Davos, es uno de los países que proyecta el mayor crecimiento económico en este año 2023 en toda la región. Ecuador terminó el año pasado como uno de los países con la menor tasa inflacionaria en todo el continente, después de Panamá y Bolivia, y este año proyecta ser el segundo país con menor inflación en el mundo. Estos temas también despiertan mucha esperanza en el mercado internacional, más allá de los problemas políticos que no son inherentes solo al Ecuador. Muchos de los países de la región están teniendo estos problemas políticos y ahí viene el reto y el desafío que tenemos. Un equipo que trabaja cercanamente solo en riesgo país. Nosotros en septiembre, durante la Asamblea General de Nueva York, dedicamos un día de la agenda liderados por el presidente de la República a reunirnos con los grupos que analizan el riesgo país para precisamente explicar qué es lo que está pasando a nivel político. Y están entendiendo, porque ¿de qué nos sirve toda la expectativa positiva que usted acaba de detallar, canciller, si entidades como JP Morgan dice, tengo temor y tengo el presentimiento de que a lo mejor el gobierno del presidente Lasso no termina? Es difícil explicar los temas políticos y por eso menciono cada mensaje que dan los grupos internos a nivel político. Y se lo pregunto a usted, ministro, porque tiene, digamos, usted doble función, la de canciller de la República y también ser una persona cercana que ha trabajado mucho y muy de cerca con el presidente Lasso. Yo siempre reitero que hacia afuera los ecuatorianos deberíamos tener una especie de tregua, pero es difícil cuando tenemos políticos inclusive que operan desde el extranjero y permanentemente generan un daño a la estabilidad del país. El Ecuador debería tener este pacto de Estado que hacia afuera pueda proyectar una imagen del Ecuador que nos va a beneficiar a todos. El juego de la democracia debe ser un juego con ciertas condiciones de estabilidad para los ciudadanos y sobre todo en esa imagen que proyectamos en el extranjero. Y también se lo pregunto porque usted estuvo en las mesas de diálogo que pusieron fin al paro de junio del año pasado y ahora ya se salen del diálogo los indígenas, no quieren estar algunos sectores en las mesas de seguimiento a los acuerdos. ¿Cómo ponerle internamente la paz y alejar este fantasma de una ruptura constitucional o de una transición constitucional con la salida del gobierno del presidente Lasso?
Yo participé en el proceso de diálogo hasta llegar a la firma del acuerdo en La Paz durante los 18 días de paro. ¿Y por qué como canciller intervine? Puesto que en ese momento se logró que la dirigencia indígena acepte sentarse en una embajada extranjera. Siempre he manifestado que por respeto a la confidencialidad del proceso no hemos dicho dónde fue, pero durante varios días trabajamos la dirigencia indígena y funcionarios del gobierno con la intermediación de una embajada que en común acuerdo entre el señor Issa y nosotros determinamos que fuese ahí. Posteriormente a esto, la intervención no solamente a través de la Nunciatura Apostólica, sino de la misma Conferencia Episcopal Ecuatoriana para cerrar ya ese proceso de diálogo, y eso ayudó a que precisamente el mensaje hacia afuera sea que siempre estaremos abiertos al diálogo. Anoche estuvimos con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, junto a la comisaria europea Ylva Johansson, la ministra del Interior de Bélgica que se encontraba en el país, y muchos embajadores europeos acreditados en el Ecuador. Y el ministro de Gobierno una vez más ha pedido que pueda haber por parte del sistema de Naciones Unidas, de algunas de las embajadas, una posibilidad de generar siempre un cable al diálogo. El gobierno del presidente Lasso siempre estará abierto al diálogo. O sea, ¿y podría intervenir el cuerpo diplomático en este tema? Mira, hemos tenido buenas experiencias en el sentido de que viviendo en una democracia, porque a veces no valoramos los problemas que no tenemos, como dice el presidente Lasso, el Ecuador vive un proceso democrático, donde hay muchos derechos que por fin se respetan en el Ecuador, entre ellos a la de una manifestación justa, pero siempre el diálogo tiene que ser un proceso prioritario. Y estas embajadas internacionales tienen, por supuesto, muchos proyectos con comunidades indígenas. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen un diálogo permanente, y eso es bueno para la democracia y para el país. Ahora, hay ciertas líneas rojas que ya las ha explicado el ministro de Gobierno. Yo no soy el vocero para la parte política, pero en términos de esa proyección internacional, Ecuador y este gobierno en específico siempre han mostrado esa predisposición a que el diálogo es el único camino para alcanzar la paz en cualquier proceso, a nivel interno y también a nivel externo, que esa es nuestra posición y nuestra bandera en el Consejo de Seguridad. La visita de ayer de Ylva Johansson, la comisaria europea de Asuntos del Interior, y la ministra belga, en el tema de Ylva Johansson, ¿esto puede ser un paso importante para la eliminación del visado Schengen? Lo que ella vio ayer, lo que ella conversó con ustedes, y ya le voy a preguntar sobre el tema del crimen organizado, pero en el tema diplomático, el tema del visado. Lo ha sido, y somos muy agradecidos de este gesto de que la comisaria Johansson haya venido al Ecuador. Recordemos que ella había dado unas declaraciones al momento de que se presentó en la Unión Europea este problema conocido como el Qatar Gate, donde Ecuador fue uno de los países que resultó afectado sin tener nada que ver en la situación de corrupción en la Unión Europea. Pero la comisaria Johansson en esa ocasión se había referido al Ecuador sobre algunos de los hitos que se tenían que trabajar para que Ecuador tenga esa exención. Que es básicamente bajen el nivel de rechazo de la petición de visa. Y a eso iba. La visita de la comisaria Johansson es, en primer lugar, la primera visita que hace una comisaria europea de asuntos internos a la región. Ha elegido Ecuador como su puerta de entrada, y aquí vienen los temas en los que debemos trabajar como Ecuador. Tenemos un alto rechazo. El único hito que nos falta cumplir a nivel técnico es el alto rechazo por los documentos falsificados que se presentan en los consulados al momento de sacar una visa Schengen. ¿Cómo lo bajamos? Hay que eliminar primero a algunas de las agencias intermediarias que ofrecen este servicio, pero sobre todo los ciudadanos tienen que concientizarse que cada vez que ponen un documento falso en un formulario de pedido de visa, están generando un daño al país. Entonces son dos causales. La primera del que pide la visa, que presenta documentos falsos, y segundo, estas oficinas intermediarias. Que es la misma, porque muchos de estos ciudadanos llegan a través de estas agencias intermediarias. ¿Y de quién depende eliminar estas agencias?
yo creo que la misma ciudadanía tiene que empezar a denunciar. Pero, por ejemplo, para llegar a ciertas embajadas uno no puede llegar, tiene que llegar a la agencia. No, no es así. No es así. No es así, estimado Milton, porque hay que separar las agencias de citas oficiales de los consulados o las agencias que a veces las tercerizan. Que hacen una tercerización metodológica del no es lo proceso mismo. A algunos servicios que te dicen visas europeas. Son dos cosas diferentes. Acá, o servicios que se promocionan en las redes sociales. La gente puede hacer su formulario, su petición de visa de manera directa. Y estamos trabajando, de hecho, desde el mes de noviembre empezamos un proceso con el apoyo de los mismos consulados europeos para bajar esta tasa. Este tiene que ser un gran objetivo nacional. ¿Cuál es el porque plazo? El resto de hitos los hemos cumplido y esa es la buena noticia de esta visita. Y sobre todo que hay un hecho fundamental. Europa reconoce que en el Ecuador hay avances democráticos, avances de libertad, avances del Estado de Derecho, y ese es uno de los puntos más importantes a la hora de poder elegir un socio estratégico, en este caso un país que ya tiene un acuerdo de libre comercio que funciona muy bien, que tiene sus pasaportes biométricos. Muchos consultan muchas veces y no enlazan el problema de pasaportes con el hecho de que el Ecuador tiene ahora pasaportes biométricos que tienen un chip. Esos chips estaban en escasez, entonces cada decisión que se toma, cada paso que se da, se lo da en torno a cumplir cada uno de los hitos de la Unión Europea y también ahora de Reino Unido, después de una reunión que he tenido el pasado día viernes con el ministro de Relaciones Ese es un tema Exteriores importante porque el Reino Unido eliminó la visa para Colombia y Perú. Estamos en ese camino. Estamos en ese camino también y esperamos que en los siguientes meses el Ecuador formalmente tenga la posibilidad de la exención del visado. ¿Será este año solamente? Se me acabó el tiempo. En el tema de visados no se puede poner un marco de tiempo porque son procesos de seguridad interna y muchas otras condiciones, pero puedo decir que Ecuador ha recuperado el tiempo perdido para ingresar estos procesos de exención de visado. Se me acabó el tiempo y se me queda el tema del acuerdo para la lucha contra el crimen transnacional. Ayer justamente, el domingo justamente, la policía decomisó 10 toneladas de droga que iban justamente a Bélgica. Pero sacamos un reportaje muy amplio sobre el acuerdo en el tema de la lucha contra el crimen organizado. Le agradezco, canciller, por venir. Gracias, Milton. Buen día. El canciller Juan Carlos Holguín, vamos a una pausa y regresamos.